¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 53ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy voy a continuar respecto de los tipos de reacciones químicas, pero antes de poder pasar a los siguientes ejercicios, que son las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento, vamos a hacer un pequeño repaso de los tres tipos de reacciones anteriores. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo... no, vamos a ponerlas en negro. Voy a escribir tres reacciones y de esas tres reacciones vamos a ver qué tipo son. Sería el cobre 2, se combina con un carbonato y vamos a dejar el 2 afuera. Tenemos esta, digamos que ese es un inciso A. No le voy a poner incisos, pero igual. H2 más I2. Y por último, digamos, aluminio más AgCl. Sería así. Ajá. Tenemos estas tres reacciones. Ahora, voy a yo a resolverlas primeramente cuáles son los productos que obtenemos. Si se dan cuenta, únicamente tenemos los reactivos. ¿Cuáles serían los productos? En primera, en este tipo de reacción, los productos serían los siguientes. Les recuerdo algo de la clase pasada. Les comenté que cuando tú tienes un carbonato, este carbonato que tenga un CO3 que se combina con un metal, este necesita calor para llevarse a cabo. Generalmente yo les voy a poner ese triangulito para indicar que se necesita calor. Y les indiqué que cuando se necesita calor y es un carbonato se forman dos tipos de compuestos. Bueno, dos productos, que es un óxido del metal combinado con un dióxido de carbono. ¿Sale? En el caso de este compuesto, bueno, que son dos moléculas diatómicas, hidrógeno molecular y yodo molecular, van a formar el así. ¿Por qué? Pues en este caso, si se dan cuenta, no hay de otra. Es el hidrógeno más el yodo. Y tiene que ir de esta forma porque el yodo no es poco probable que lo tengas en el lado como un catión. Tomen en consideración que yo no les enseñé un compuesto que tenga un no metal como catión combinado con hidrógeno. Tiene que ser, para que sea eso, tiene que ser no metal más oxígeno. Y en este caso no es así. Por lo tanto, tiene que quedar de esta forma. ¿Por qué, por ejemplo, aquí no le pongo ningún numerito abajo? Porque deben de recordar los estados de oxidación de cada uno de estos elementos. El yodo menos uno, hidrógeno más uno. Por ejemplo, en el de arriba, que es el cobre tiene más 2 y oxígeno menos 2. Por eso es que queda sin nada abajo, porque se está reduciendo. Y en el caso de acá del dióxido de carbono, pues sería más 4 y menos 2. Por eso es que queda un 2 aquí y acá un uno, porque se redujo. ¿Sale? Por último, en el último compuesto, en la última reacción, perdón, nosotros sabemos que esto cómo se está combinando. La reacción que se está, bueno, la reacción al final en los productos, obtenemos un aluminio. Ajá, ¿por qué? Porque el aluminio, recuerden que se combina con el cloro, dado el hecho de que van a sustituir, ya les di la clave de qué tipo de reacciones. Y el 3 porque el número de oxidación del aluminio solo tiene 1 y es más 3. ¿Sale? Ahora, voy a mencionar cuál es el tipo de reacción química. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un apartado importante. Lo que más me interesa para ustedes en este sentido es que ustedes identifiquen los tipos de reacciones químicas e identificando dichos tipos de reacciones químicas podremos saber qué es lo que se obtiene. Primero yo quiero que identifiquen y luego puedan hacer lo que acabo de hacer, que es anotar cuáles son los productos. ¿Sale? En el caso de la primera reacción, cabe destacar que iniciamos con esta parte nada más. Esa parte que es únicamente un solo compuesto. Entonces, por obvias razones, un compuesto se descompone para formar dos diferentes o uno diferente. El chiste es que es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, AB y se nos forma A más B. Por eso es una reacción de descomposición. Ahora, puedo balancear de una vez esta ecuación. Tomen en consideración, vamos a cambiar al gris. Nosotros tenemos dos cobres de este lado, entonces yo le puedo poner aquí un 2 para igualar la cantidad de cobres. Ahora, del otro lado tenemos un 2 en el carbono, entonces puedo también ponerle un 2. ¿Por qué? Porque aquí es 2 por 1, 2. Vamos a contar, serían dos cobres en los productos, dos cobres en los reactivos, dos carbonos en los productos, dos carbones en los reactivos. Vamos a ver los oxígenos, serían 3 por 2, 6.
6 oxígenos en los reactivos. Y aquí es 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 4 más 2, 6. Entonces ya está balanceada la ecuación. ¿Sale? Y queda nada más de esa forma. Y es una reacción de descomposición. Vamos a ver el siguiente. En la siguiente reacción cabe destacar que son dos cosas, dos elementos, dos compuestos, dos formulitas, o sea, A más B, y nos está dando AB. Si se dan cuenta es lo contrario del anterior. Por lo tanto, es una reacción de combinación o síntesis. ¿Sí o no? El hidrógeno más el yodo produce ácido yodhídrico. Entonces, obviamente es una reacción de combinación o síntesis. Ahora, aquí en esta parte vamos a ponerle un 2. ¿Por qué? Porque serían dos hidrógenos y dos yodos en los reactivos. 2 por 1, 2. 2 por 1, también 2. Entonces ya terminamos. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar al siguiente tipo. La última reacción, por obvias razones, porque ya vimos reacción de descomposición, combinación, entonces ya saben cuál es la que sigue, que es simplemente una reacción de sustitución simple, pero esa no es la forma en la que la tienen que identificar. Dense cuenta, perdón, que tenemos A, mejor déjenlo pongo con azul para seguir el orden de arriba, A más BC produce, sería aluminio más el cloro, entonces sería aluminio más el cloro, o sea, AC más, ¿quién seguiría? La plata, que sería B. Entonces, se dan cuenta que A está sustituyendo a B. Se combina con C y quita a B de la ecuación ahí de la fórmula. Por eso queda AC más B. ¿Sale? Es una reacción de sustitución simple. ¿Ok? Vamos a balancear. Sería, en el caso del aluminio, y el aluminio está bien. En el caso del cloro, ahí sí se dan cuenta, no, porque necesita un 3. Puedo ponerle aquí un 3. 3 por 1 de cloro ya está igualado, pero la plata no. 3 por 1, 3. Entonces yo puedo ponerle aquí otro 3 y ya están balanceadas las ecuaciones. Y si se dan cuenta, así es como ustedes tienen que identificar este tipo de reacciones. ¿Sale? Voy a hacer un último ejemplo de reacción de sustitución simple para ver si les queda un poco más claro. Ahora, para este ejemplo voy a empezar desde cómo es que se tienen que combinar los compuestos. ¿Sale? Vamos a ver. Una reacción de sustitución simple sería, por ejemplo... Ay Dios, ¿dónde está? Aquí. Déjenme cambiar de color. Sería, por ejemplo, el bromo más el cloruro de sodio. Cabe destacar que es bromo molecular y se combina con el cloruro de sodio. Ahora, recuerden que en esta parte yo les había dado la tablita electromotriz para poder saber si es que se pueden combinar. Digamos que ahorita por el caso del ejemplo, yo les voy a dejar que siempre sepan que se pueden combinar, en sí, nada más por eso. Pero hay ocasiones en las que los reactivos o los productos no se pueden combinar y eso depende justamente de qué elemento estás usando, qué elementos están combinando, eso es simplemente. Ahora fíjense, ¿quién está arriba de quién? Por ejemplo, aquí, ¿quién quiere sustituir a quién? El bromo quiere sustituir al sodio para combinarse con el cloro. Es como si fuera, o lo que quiere hacer esta reacción sería A más BC y te quiere quedar, en este caso, digamos, otra vez AC más B. ¿Sale? Recuerden que solo son literales, no importa realmente, nada más con que ustedes entiendan lo que significan. Ahora, el bromo se quiere combinar entonces con el cloro. Ahora, ¿dónde se encuentran, según la tabla electromotriz, dónde se encuentra el bromo? El bromo se encuentra aquí, miren. Aquí está el bromo. Y de este lado tiene que estar el sodio. Si se dan cuenta, el sodio está aquí. Sodio. Ahora, ¿se puede combinar o lo puede sustituir? Sí, porque si se dan cuenta el bromo está arriba uno de él. Entonces sí, sí puede hacer esto. Es posible. Dado el hecho de que es posible, yo simplemente hago el intercambio. Primero voy a anotar las fórmulas y luego anoto los numeritos de abajo que recuerden se llaman subíndices. Combino, sería el bromo. Esperen, control Z.
Sería en este caso bromo con cloro o sodio con bromo. A ver. Yo estaba cayendo en mi propia trampa. Fíjense, yo quiero sustituir el bromo con el sodio, pero en realidad si hago eso, fíjense, si yo combino el bromo, pero deben de recordar que el bromo es un anión y se quiere combinar con el cloro que también es un anión, entonces la reacción sería realmente que, déjenme lo borro, la reacción sería realmente que el bromo se quiere combinar con el sodio, o sea, el bromo quiere sustituir al cloro realmente. Significa que la reacción, como debería de quedarnos, sería de la siguiente forma. Ay, por fin una diferente, porque ya me estaba enfadando que siempre nos dieran iguales. Pero bueno, en este caso se supone que si el bromo quiere sustituir al cloro, nos quedaría en este sentido como B, esperen, no es el color que buscaba. Se supone que nos quede de quedar Ba más C. Se supone que así es como debe de quedar la reacción. ¿Por qué? Deben de recordar cuáles son aniones y cuáles son cationes. En este caso este es negativo, este es positivo y este también es negativo. Entonces, dado el sentido de cuál tiene que combinarse con quién, el sodio tiene que combinarse con el bromo. Ahora, si se supone que el bromo tiene que sustituir al cloro, tenemos que buscar en nuestra tablita cuál sería la cantidad, bueno, cuál sería según la serie electromotriz el que ahora se aplique para este sentido. Por ejemplo, si se dan cuenta, el bromo pues no cambia, el bromo ahí se encuentra, el bromo ahí está, pero ya no tenemos que sustituir ¿a quién? Al sodio, sino al cloro, y si se dan cuenta, el cloro está arriba, por lo tanto esta reacción no se puede llevar a cabo, o como lo ponen, sería cero. Si fuera al revés, sí fuera posible. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a anotarla diferente, por así decirlo. Digamos que nosotros tenemos el cloro 2, se va a combinar con el Br de esta forma. Ahora sí, fíjense como si este sí es posible. ¿Por qué? Voy a borrar esta parte como si no supiera. Y vamos a anotar. Primero voy a anotar que este es un anión, este es el catión y este es un anión. Ahora, ¿quién quiere sustituir a quién? El cloro, dado el hecho de que quiere sustituir al bromo, o sea, quiere quitarlo de su lugar y combinarse con el sodio. Entonces, la reacción, digamos, por así decirlo, te quedarías, digamos que es A más BC, te va a quedar de qué forma. Ahora sí creo que sería igual que el anterior. No, no es cierto. Te quedaría como BA más C. Ah, de hecho, igual que el de arriba. BA más C, ¿ok? ¿Cómo quedaría entonces? Si es que es posible, para eso es nuestra tabla de electromotriz. Recuerden, ahora otra vez en este caso, el cloro está aquí y el bromo está aquí. Significa que el cloro está arriba del bromo, por lo tanto es posible, puedes sustituirlo. Y al sustituirlo, la fórmula te quedaría como sodio, en este caso, NaCl. ¿Por qué? Porque se sustituye el cloro donde está el sodio y el bromo queda solito. ¿Sale? Y listo. Ahora sí, esa sí es posible y ya está perdón, dejen la balanceo. Serían dos cloros. Entonces le voy a poner aquí un 2 para hacer dos cloros. Déjenme lo pongo en gris. No sé qué borré. Vamos a ponerlo en el color que siempre hago los balanceos. Serían dos. Ah, ya vi que me faltó. Ahí está el 2. Disculpen, se me estaba apagando esta cosa. Entonces, como decía, aquí ponemos un 2. Y para balancear la ecuación nos dice que hay dos cloros. Entonces yo aquí le puedo agregar un 2. Sería 2 por 1, ya son dos cloros, pero también afecta al sodio. 2 por 1, 2. Entonces le pongo un 2 aquí. Dos sodios, listo. Dos bromos y listo. Ya está balanceada la ecuación. ¿Listo? Y ahí está un ejemplo de cuando no se puede llevar a cabo. Qué bueno que tuvimos una reacción de este tipo para que ustedes se den cuenta que esta no es posible por el hecho de la serie electromotriz. Simplemente no puede ser posible o simplemente no puede llevarse a cabo por el hecho de que los elementos están uno abajo del otro y por la reactividad que tienen no pueden combinarse.
Vamos a ver un ejemplo porque he puesto muchos con metales, pero no he puesto con halógenos, que son los elementos, según la serie electromotriz, que están de su lado derecho. Vamos a ver. Voy a borrar esto. ¿Dónde está grabando? Sí. Ok, sería... No sé si les había puesto francamente este ejercicio, pero sí es importante ponérselos porque sería el flúor más HCl. Ahora, quiero que destaquen el hecho de cuáles son los tipos de aniones y cationes. Este es negativo, en este caso si se dan cuenta el hidrógeno es positivo y el cloro es negativo. Ahora, ¿cómo te quedaría la reacción si se supone que el flúor tiene que sustituir a quién? En este caso el flúor, que es negativo, tiene que sustituir al cloro, o sea, sería este a este. Sería, digamos, A, B, C. La reacción te quedaría, si se va a sustituir el flúor al cloro, entonces te quedaría Ba, igual que en el anterior, más Ba más C. ¿Sale? Y el C queda solito. Pero antes de poder hacer eso, nosotros tenemos que sacar nuestra serie electromotriz. Déjenme, hago pequeña aquí la tabla. Creo que ahí cabe. Fíjense, en nuestra serie electromotriz nos está diciendo que el flúor quiere sustituir al cloro. Entonces vamos a ver, si se dan cuenta, no hay pierde porque el flúor es el más electronegativo. Bueno, el más electromotriz, por así decirlo. De hecho, es el más electronegativo, también eso es correcto. Y quiere sustituir al cloro, que es el segundo más electronegativo. Por lo tanto, es posible. Sí, el flúor puede sustituir al cloro. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. Ba, B, o sea, hidrógeno, A, o sea, flúor. Ácido fluorhídrico. Importante, abajo lleva un numerito, un subíndice, ¿no? Porque este es más 1 y el flúor tiene menos 1. Recuerden que el flúor es el único número de oxidación que tiene, que es menos 1. Y este se va a combinar con el hidrógeno, que es hidrógeno 2. Ahora sí, la reacción ya está escrita por completo. Recuerden que el hidrógeno es una molécula diatómica. Y listo. Un ejemplo que les quería mostrar. Ahora, vamos a balancear la ecuación. Aquí le falta un 2 porque serían 2 flúor. Yo le quiero agregar aquí 2 flúor para que ahora sí se quede la cantidad adecuada. Ah, caray, esperen. Aquí HF. No, si estaba bien. No sé por qué borré todo. Más H2. Ajá. Flúor, hidrógeno, cloro. Ya vi qué fue lo que pasó. Cloro 2. Ahora sí. En azul. Para balancear la ecuación es que no me daba. Para balancear la ecuación, entonces serían 2 cloros y 2 flúor. Entonces tengo que agregar, por ejemplo, si empiezo con el flúor, aquí necesito un 2. Y con eso ya balanceo el flúor, pero afecta al hidrógeno. Entonces si yo le pongo un 2 acá, son 2 hidrógenos que ya tengo aquí y 2 cloros que ya tengo acá. Y ya está balanceada la ecuación. ¿Sale? Bien sencillito. Ahí disculpen que no se los escribí rápido. Y listo. Este es otro ejemplo de sustitución simple. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, ya que vimos lo suficientes de estos, que son las reacciones de... caray. Reacciones de doble sustitución, ¿sale? Reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento, que es nuestro tema de hoy como tal. Las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento son prácticamente lo mismo que las de desplazamiento simple. La diferencia es que aquí se intercambian dos elementos o valga no es redundante o valga el tipo de ejercicio toda una cantidad de elementos. ¿Por qué? Me refiero a un anión poliatómico, por ejemplo. Reaccionan dos compuestos y se genera un intercambio de iones entre ellos. ¿A qué se refiere? Fíjense, por ejemplo, en la fórmula general que es AB más CD, produce AD más CB. O sea, se están intercambiando en este caso los iones, o en este caso los cationes, digamos, con los aniones. Que es A se va a combinar con D, si se dan cuenta. Y en este caso, como C es el catión del lado de los reactivos, del lado de los reactivos el derecho, sería el catión, el C. Entonces el C se va a combinar con el B en ese orden. Entonces, como lo dice, dos veces se están intercambiando dos tipos de elementos. Y listo. Eso es una reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. Hay algo especial en este caso de las reacciones de doble sustitución y doble desplazamiento. Y es el hecho, por ejemplo, de que tenemos tipos de doble sustitución o doble desplazamiento. Por ejemplo, les pongo una reacción de neutralización y una reacción de precipitación. ¿Sale? Yo sé que no dice nada ahí, lo voy a anotar abajo.
Vamos a escribir primero, recuerden, ahí apenas se ve. Bueno, reacción de doble sustitución o doble desplazamiento, específicamente una reacción de neutralización. ¿Cuál es una reacción de neutralización? Una reacción de neutralización es aquella que se lleva a cabo entre un ácido y una base. Por ejemplo, si yo combino el HCl, ácido clorhídrico, más NaOH, es hidróxido de sodio, ¿sale? Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido y una base. Esto es una reacción de neutralización. Ahora, primero voy a anotar cuáles son cationes y aniones para que vean, este es un catión, este es un anión, este es un catión y recuerden que todo este es un anión. Entonces ya te das cuenta quién se intercambia con quién. Si se supone que es catión con anión, entonces sería este con este y este con este. ¿Sí ven? En este caso no necesitas la serie electromotriz, simplemente sabes que, digamos que ocurre, por así decirlo. Ahora, importante también destacar en este sentido es el hecho de este intercambio que tú estás llevando a cabo, tienes que saber, por así decirlo, cómo es que se lleva a cabo ese intercambio, quién va primero y quién va después. Por ejemplo, si se dan cuenta, ¿con qué color lo hacía? Creo que con rojo. AB más CD. Como se imaginarán, ahí ya les estoy poniendo las flechas, entonces ya se imaginan. Sería, por ejemplo, AD más CB, por darle las literales. ¿Cómo te queda el compuesto ya final? Te queda, por ejemplo, H2O, porque es OH más H, AD, H2O. Se combina con NaCl. Fíjense el orden, CB es C y B. ¿Ok? Importante también en este sentido. Cuando es una reacción de neutralización, que recuerden, en general esto se le llama una reacción de neutralización, es porque se combina un ácido más una base. Cuando sabemos que se combina un ácido más una base se neutralizan los reactivos. Por lo tanto, en los productos se obtiene agua más una sal. ¿Sí ven? Entonces, cuando ustedes se den cuenta que tenemos una reacción de neutralización, que simplemente una reacción de neutralización es un tipo de doble desplazamiento, si combinas un ácido más una base, te va a dar agua más sal. O digamos que es un ácido más una base fuerte, o bueno, no una base fuerte, sino una oxisal que se les llama, entonces tú vas a obtener agua más una, ¿cómo se llama? Agua más un oxiácido, bueno, una oxisal más agua, perdón. Digamos, es dependiendo mucho del tipo de reactivos que tú estés obteniendo. Simplemente recuerda ese intercambio de iones, ¿sale? Vamos a ver. Hay otro tipo de reacción de doble desplazamiento que les escribí anteriormente, que se llama de precipitación. Precipitación, ¿sí? Esta reacción de precipitación, vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Ahora, lo mismo que en el anterior, nosotros tenemos, este por ejemplo es un catión, toda esta estructura que es un nitrato es un anión, este es un catión y el cloro es un anión. Ahora, según nuestras intercambios del doble desplazamiento, el AG se tiene que combinar con el otro negativo, sería con este, y el positivo con el negativo, ¿sale? Ahora, es importante, nada más por darle una literal, digamos que sería AB más CD. Por lo tanto, esto te quedaría como, la reacción anterior ya estaba balanceada, por eso no la balanceé. Esta sí me va a tocar balancearla. Sería A se combina con D. Entonces, ¿cómo te quedaría? Sería AD más CB. ¿Por qué no BC? Porque fíjense cuál es positivo y cuál es negativo. Por eso. Ahora, yo ya sé más o menos nuestra fórmula, ya sé quién va a intercambiarse con quién, vamos a escribirlo. Vamos a escribir primero el de la plata, que sería el AD. A sería la plata, porque es positivo, recuerden, y se va a combinar con el cloro, que es negativo, el anión. Más
Sigue Cb, que sería el C y el B. Sería entonces el sodio que se combina con el nitrato. NaNO3. Importante que el numerito no va porque el NO3 solo tiene -1 y el sodio tiene +1. Por lo tanto no va ningún número abajo, exceptuando el 3 que ya tiene el oxígeno del nitrato. O sea, NO3, ese 3 va a fuerzas. Me refiero al numerito fuera del paréntesis, que no estoy poniendo paréntesis porque no lo necesita, igual que con la plata, porque la plata solo tiene número de oxidación +1. ¿Ok? Y ahí está nuestra reacción de doble sustitución o doble desplazamiento, específicamente una reacción de precipitación. Ahora vamos a balancear. Apenas. Sería una plata, está bien. Nitrógenos son 1, 1. Oxígenos 3, 3. Sodios 1, 1. Cloro 1. Ah, ya está balanceado, miren. Este salió muy fácil. Y listo. Esto es un tipo también de reacción de doble sustitución o doble desplazamiento. ¿Sale? Vamos a ver un último ejemplo de este tipo. Ahí no latino. Ahí está. Sería, digamos, bario OH2 más H2SO4. Ujú. Esto es cuando lo que les intentaba explicar anteriormente cuando son compuestos más complejos, o sea que son más largos. Por ejemplo, el hidróxido de bario que se va a combinar con el ácido sulfúrico. Eso es una gran diferencia. Fíjense en este caso. Digamos que vamos a usar lo mismo de lo que es una reacción de doble sustitución. En este caso, este tipo de reacción es una reacción de neutralización, porque el hidróxido, cuando ustedes vean un hidróxido, cuando vean un OH, significa que es una base. Y recuerden que esto ya les enseñé. H2SO4 es ácido sulfúrico, es un ácido. Cualquier elemento que tenga un hidrógeno al inicio de la fórmula es un ácido. Creo que sí, creo que sí la mayoría, creo que sí todos, pero bueno, ya eso es para otra clase. Entonces es una reacción de neutralización. Por lo tanto, digamos que este es positivo y todo el OH es negativo. El hidrógeno es el positivo y el SO4 es el negativo. Ahora, ¿cómo te quedaría esta fórmula? Recuerden que sería el positivo con todo el negativo y el positivo con el negativo. Sería como si escribieras, esto es digamos AB más CD produce, recuerden que vamos a combinar el bario con este negativo, sería que AD más, digamos, CB, igual que en el anterior. Deben de recordar que se obtiene cuando nosotros hacemos una reacción de neutralización. Se obtiene una sal, en este caso sería un oxisal, más agua. ¿Por qué? Fíjense que se va a combinar AD, que es el bario, con el sulfato. Entonces sería bario, el bario tiene un número de oxidación +2, nada más recuerde. Se va a combinar con el sulfato, SO4, y el SO4 acá tendría un 2 y aquí también tendría un 2 porque el sulfato tiene un 2 de número de oxidación negativo. Más agua. ¿Por qué? Porque sería CB, C y B, H más OH, perdón, agua. Y listo. Ya tenemos una reacción de doble sustitución específicamente de neutralización. Y eso es todo por esta clase. ¿Sale? Vamos a continuar todavía la siguiente clase con estos ejercicios, con estos ejemplos de reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. Y ya vamos a pasar al siguiente tema más adelante. ¿Sale? Espero que se encuentren bastante bien, descansen mucho y nos vemos mañana.